Vamos ahora a realizar la carrera número 15. En la carrera número 15 vamos a hacer los aumentos en este espacio y en este espacio. Solamente ahí. Ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Vamos a comenzar con un punto oscuro. Luego de hacer el punto oscuro vamos a hacer 3 puntos claros. Aquí vamos a empezar con el color oscuro. Uno, 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Hacemos un punto claro. Un punto oscuro. Y otro punto claro. Ahora vamos a hacer 4 puntos oscuros. 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos oscuros y vamos a realizar 3 puntos claros. Hacemos un punto oscuro, y repetimos 3 puntos claros. Y así vamos a repetir en la otra serie, donde aquí va el aumento y aquí va el otro aumento. Y aquí hacemos un punto claro y aquí un punto claro. Ya hemos aprendido que tenemos que realizar lo mismo que hicimos aquí. Yo voy a seguir y ustedes sigan también. Así nos va a quedar al final
ya hice toda la vuelta, ya estas vueltas son más sencillas. Ahora solo va a faltar en la siguiente vuelta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer los puntos de aquí con un adicional. Vamos a hacer aumentos, pero como ya hicimos un aumento aquí, lo vamos a mover hacia acá y vamos a completar el punto de aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer al inicio un punto oscuro. Luego vamos a hacer 4 puntos claros. Vamos a comenzar con los puntos oscuros. Vamos a hacer puntos hasta llegar a unos 3 antes de este punto. Vamos a hacer un aumento aquí para mover el aumento, ya que aquí hay un aumento. Entonces, bueno, vamos a hacerlo pegado de este lado para irlos moviendo. Cuando estemos casi por llegar a esta parte, vamos a hacer un aumento. Voy a dejar 3 antes de hacer este punto. Aquí voy a hacer el aumento. Okay. Ahora hago los puntos que me faltan para llegar al punto claro, que ahora me va a quedar en el centro del dibujo sobre el color oscuro. Aquí va el punto claro, vean que queda en el medio. Okay. Y ahora, como nosotros estamos haciendo tipo espejo, bueno, aquí si yo dejé 3 puntos y hice el aumento, voy a dejar aquí 3 puntos y hago el aumento. Y bueno, sigo tejiendo puntos oscuros hasta llegar aquí y hacer 4 claros. Voy a hacer un poquito más y luego avanzo, ya que como ya tengo la base más grande, bueno, si lo hago toda la vuelta me tardo mucho y el video se pone pesado. Aquí hago mi aumento. Fíjense que el aumento es aquí y es aquí, ¿ok? Porque tenemos que irlos moviendo. Con la otra carrera, esto que se ve aquí no se va a ver porque vamos a mover el aumento de sitio. Así vamos a ir avanzando. Como ya les expliqué. Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí ya casi voy llegando al final. Fíjense cómo se va viendo. Simplemente como les expliqué, aquí se aumenta 4 y aquí se hace el aumento más cercano a esta parte. Se hace el aumento aquí y el aumento aquí. Aquí los dos
aumentos en cada parte, 1 y 2, así toda la vuelta. Ya casi voy a terminar. Ya a esta altura del trabajo ya es chévere porque ya han entendido cómo es el proceso, cómo se van colocando los aumentos, cómo es la técnica arrastrando los hilos por dentro, cómo es la puntada en B del medio punto para que no se vean nuestros hilos de adentro. Ya han ido viendo toda esa parte. Ya casi voy a llegar a la marca para que hagamos la otra vuelta. Voy a terminar esta y ya regreso. Ya llegué al final de la carrera. Recordemos que esta era la carrera número 16. Ahora vamos por la carrera número 17. En la carrera número 17 vamos a hacer lo mismo de aumentar esta seguidilla de puntos, pero ya terminamos esta, entonces va a ser todo esto de azul marino, pero lo que vamos a hacer es que ahora vamos a poner los medio puntos en otro sitio, vamos a ponerlos en otro sitio para que estas puntas no se nos vean. Entonces ya les voy a decir dónde los vamos a colocar. En esta carrera nos toca colocar los aumentos en este sitio. Nos toca colocarlo aquí y de este lado. Vamos a solo dejar 2 puntos de separación y hacemos el aumento. Igualmente aquí 2 puntos y hacemos el aumento. Vamos a comenzar igual con un punto oscuro que ya yo lo hice, ya lo realicé. Aquí está el punto oscuro. Ahora vamos a hacer los puntos claros que nos tocan. Ahora nos toca hacer 5 puntos claros. ¿Por qué? Porque estamos aumentando esta seguidilla. Aquí vamos a aumentar un punto. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos oscuros y luego hacemos el aumento. Hacemos 1, 2 y un aumento. De esta manera lo que estamos garantizando es que no nos ponga hexagonal la base, sino que nos quede lo más redonda posible. Ahora sigo realizando puntos oscuros y aquí hago igual. Antes tenemos que ver que aquí vamos a dejar un punto más claro y bueno, 2 medio puntos oscuros. Antes de esos 2 medio puntos oscuros voy a hacer un aumento. Vamos a seguir. En este caso seguimos haciendo puntos oscuros.
Esta es nuestra última carrera para terminar el diseño de nuestra base. Así vamos haciendo los puntos oscuros para casi llegar, cuando lleguemos casi a donde nos toca el punto claro, recordemos que vamos a hacer dos puntos, vamos a dejar dos puntos oscuros antes de llegar al color claro para hacer nuestro aumento. Aquí vamos a dejar este porque este va a ser el punto claro. Entonces 1, 2, ahora hacemos el aumento. Después del aumento son dos puntos y un punto claro. Ok, ¿ven? Ya llegué a donde toca mi punto claro y ya hice mis dos aumentos distribuidos en mi diseño. ¿Ven? Como ya se ve mejor, porque lo que hacemos es ir moviendo un poco de lado los aumentos. Voy a seguir y cuando tenga más adelantado ya regreso. Ya casi voy llegando al final. Estoy realizando los aumentos como les expliqué. Aquí aumentando la seguidilla de esta parte clara y bueno, simplemente estamos haciendo los aumentos, dos puntos oscuros antes. Aquí hay un aumento, aquí está el otro aumento y todo lo demás es en punto oscuro. Así fue toda la vuelta. Ya casi vamos a llegar al final de esta carrera y de nuestro curso de la base guayú. Espero que les haya gustado, espero que se les haya hecho sencilla la explicación. Esta es una técnica muy linda, está muy de moda. Espero me sigan acompañando en otros cursos, en otros videos y que me sigan en mis canales, en mi canal de YouTube como Nerita Crochet me pueden conseguir. Por ahí también hay otros tipos de tutoriales gratuitos y bueno, es muy importante su seguimiento para poder seguir creando contenido. Y bueno, este es un trabajo y es importante que le den el valor y es muy bonito porque además hacemos amistades. Cualquier cosa escríbame, cualquier pregunta, cualquier información, escríbame un mensajito. Síganme también por mi Instagram y por mi TikTok como Nerita Crochet Design. Estoy en esas dos plataformas. Bueno, aquí ya hice el aumento, aquí hice dos puntos y ahora me toca el punto claro. Para ya terminar esta linda base que diseñé, bueno, para que hagamos piezas distintas y bueno, aprendamos muchas cosas diferentes. Bueno, esta es nuestra última puntada y así llegamos al final. Así nos queda nuestra base. Fíjense este color, esta también ustedes la pueden hacer el color que ustedes gusten. Ustedes pueden utilizar esta base para luego subir y hacer una mochila. Para subir simplemente lo que van a hacer es empezar a tejer sin aumentar, inmediatamente les va a comenzar a subir. Es importante que vean qué diseño le van a colocar y que sepan qué cantidad de puntos tienen alrededor, ¿ok? Para que les dé. Si necesitan más puntos, bueno, lo que pueden hacer es en las próximas carreras van aumentando, como ya les dije, son 10 aumentos en este caso,
los van colocando en sitios distintos. Vean, observando que aquí hay un dibujo, hay 5 dibujos, 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos hacer 2 aumentos en esta parte, en el transcurso de esta parte del patrón. Aquí hay otro y así sucesivamente. Siempre deben haber 10, pero tienen que estar perfectamente distribuidos. Entonces, bueno, ha sido un placer. Nos seguimos viendo. Espero me sigan en otros cursos porque me encanta enseñar también y hacer amistades. Muchísimas gracias.